en los rincones más oscuros de nuestro mundo, donde las leyendas urbanas cobran vida y las sombras susurran historias olvidadas. Existe una criatura que camina entre dos mundos, ni completamente humano, ni enteramente monstruo. Hoy vamos a explorar la vida de Helium, un ser nacido de una unión prohibida. Un Dhampir, mitad hombre, mitad vampiro. Imagina nacer con la sed de sangre corriendo por tus venas, pero también con el corazón cálido y latente de un mortal. Esa es la dualidad que define a Helium desde niño. Su existencia fue un secreto guardado bajo llave. Su madre humana, una historiadora fascinada por lo oculto, se enamoró de un vampiro milenario, creyendo que el amor podría conquistar la oscuridad. Pero el amor, a veces, engendra consecuencias inesperadas. Helium creció apartado del mundo. Durante el día, era un chico pálido y solitario, con una sensibilidad a la luz solar que lo obligaba a vivir entre cortinas corridas. Sus sentidos eran extraordinariamente agudos. Podía oír el murmullo de una conversación a varias calles de distancia y oler la dulce fragancia de una flor a kilómetros. Su fuerza y agilidad superaban con creces las de cualquier atleta olímpico, dones heredados de su padre. Pero la noche traía consigo la parte más aterradora de su herencia. Con la luna en lo alto, la sed despertaba. No era un simple antojo. Era una necesidad primordial. Un vacío en el estómago que gritaba por ser llenado. Su madre, desesperada por protegerlo y evitar que sucumbiera a sus instintos, le proporcionaba sangre animal. Pero nunca era suficiente. Su cuerpo anhelaba algo más, algo que su conciencia humana rechazaba con todas sus fuerzas. La adolescencia fue un infierno. Mientras sus compañeros se preocupaban por los exámenes y los primeros amores, Helium luchaba una guerra interna. Cada vez que se cortaba accidentalmente, el olor de su propia sangre era una tentación casi insoportable. Evitaba las multitudes, el contacto físico, cualquier cosa que pudiera despertar al monstruo que llevaba dentro. Vivía con un miedo constante, el miedo a perder el control, a dañar a aquellos a quienes, irónicamente, sentía un impulso protector muy humano. Un día,
La tragedia golpeó. Un grupo de cazadores de vampiros. Una antigua orden conocida como los Guardianes del Alba. Rastreó a su padre hasta su hogar. La batalla fue brutal. Helium, por primera vez, desató todo su poder para defender a su familia. Vio a su padre luchar con una ferocidad que nunca antes había presenciado, y a su madre interponerse para protegerlo a él. En el caos, su madre fue herida mortalmente. Con su último aliento, ella le hizo prometer que usaría sus dones para el bien, que nunca se convertiría en el monstruo que los cazadores decían que era. Le entregó un antiguo amuleto, uno que, según ella, ayudaría a suprimir su sed y a mantener su humanidad a flote. La muerte de su madre y la desaparición de su padre, quien huyó para alejar a los cazadores, dejaron a Helium solo en el mundo. A partir de ese día, su vida cambió de rumbo. Ya no se escondería. Aceptó su naturaleza dual y decidió cumplir la promesa hecha a su madre. Se convirtió en un protector de la noche, un guardián que caminaba en la delgada línea entre la luz y la oscuridad. Usaba sus habilidades vampíricas para cazar a las criaturas que acechaban a los inocentes, a los vampiros renegados que habían perdido todo rastro de humanidad, y a otros seres sobrenaturales que amenazaban el equilibrio. Su nombre se convirtió en un susurro entre la comunidad sobrenatural. Para algunos, era un traidor a su sangre vampírica. Para otros, una anomalía peligrosa. Y para los pocos humanos que conocían su secreto, era un ángel guardián con colmillos. Una de sus primeras misiones, autoimpuestas, lo llevó a las catacumbas de una vieja ciudad europea, donde un clan de vampiros conocidos como los Hijos de la Noche Eterna estaba secuestrando a personas para un ritual oscuro que les otorgaría un poder inimaginable. Helium se infiltró en su guarida, moviéndose como un fantasma entre las sombras. La lucha fue intensa. Se enfrentó a vampiros mucho más antiguos y experimentados que él. Su fuerza humana le daba resistencia, pero su lado vampírico le otorgaba la velocidad y los reflejos para esquivar ataques mortales. En un momento crucial, rodeado y casi vencido, el recuerdo de la promesa a su madre le dio una nueva fuerza. El amuleto en su pecho brilló con una luz tenue, calmando la furia de su sed y agudizando su enfoque. Logró desbaratar el ritual y liberar a los cautivos.
pero a un alto costo. Quedó gravemente herido y tuvo que huir antes de que saliera el sol. Esta experiencia le enseñó una lección vital. No podía hacerlo solo. Necesitaba aliados. Con el tiempo, forjó alianzas inesperadas. Una bruja que practicaba la magia de protección. Un hombre lobo que había sido exiliado de su manada por su carácter pacífico. E incluso un joven cazador de los guardianes del alba que, tras ser salvado por Helium, comenzó a cuestionar la visión en blanco y negro de su orden. Juntos, formaron una extraña familia, un equipo de marginados que luchaban por proteger a un mundo que, en su mayoría, los temía o ni siquiera sabía que existían. Helium se convirtió en su líder, no por poder, sino por su brújula moral inquebrantable. Les enseñó que la verdadera monstruosidad no reside en la sangre que corre por tus venas, sino en las elecciones que haces. Pero la sombra de su padre siempre lo persigue. ¿Está vivo? Se convirtió en el monstruo que los cazadores decían que era. O está librando su propia batalla. En algún lugar, además, los guardianes del alba no han olvidado. Para ellos, un Dhampir es una abominación que debe ser erradicada. Y no descansarán hasta encontrarlo. La historia de Helium es una lucha constante. Cada día es una prueba de su voluntad. Una batalla contra la sed, contra los prejuicios, contra los monstruos externos y, sobre todo, contra el monstruo que podría llegar a ser. Es la crónica de un héroe improbable, un ser atrapado entre dos existencias que busca su lugar en un mundo que no fue hecho para él, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, una chispa de humanidad puede brillar con la fuerza de un sol.